La Iglesia Cristiana Gosén de Costa Rica presenta Ensancha el sitio de tu tienda, palabras de vida eterna. Mi hermano y mi hermana, queremos darte la más cordial bienvenida. Damos gracias a Dios que en su santa voluntad y en su providencia, Él permite que lleguemos a ti a través del medio que sea. Que Dios te bendiga mucho. Vamos a abrir el libro de Dios, a extraer el rema del Espíritu, que es la palabra iluminada, del Espíritu y aplicada de acuerdo a la necesidad del reino de Dios para contigo y para con nosotros. Así que en el nombre del Señor vamos ahora a disponer el corazón para escudriñar la palabra del Dios bendito. Amén. San Juan capítulo 3, versículos del 1 en adelante. Vamos a leer. Dice así la Escritura: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Un momentito. Dice fariseo. Yo quiero explicar antes de continuar la lectura que un fariseo en ese contexto significa una persona muy estudiosa de la ley de Moisés. Era una persona muy estudiosa. Y llama la atención que dice que Nicodemo era un principal entre los judíos, es decir, que él era uno de los miembros del Sanedrín. El Sanedrín es esa junta que dirigía todos los asuntos legales de Israel. Entonces, si alguien necesitaba un intérprete de la ley, seguramente buscaría a Nicodemo, porque era un principal entre los judíos. Sigue diciendo: este vino a Jesús de noche, por supuesto tenía temor, y le dijo: Rabí, esto es maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Vean ustedes que Nicodemo no ha preguntado nada, simplemente ha expuesto. O sea, maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Pero vean el versículo 3. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. A Nicodemo no ha preguntado, pero yo veo al Señor que Él está provocando, Él está provocando esa conversación, digamos así, y de inmediato le dice algo a Nicodemo que él no conoce: nacer de nuevo, o sea, un nuevo nacimiento, porque si no, dice Jesús, no puede ver el reino de Dios. Muy bien, verso siguiente. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? ¿No le parece a usted que gracias a Dios por Nicodemo, porque eso permite que Jesús explique, que Él explique? Y eso nos bendice entonces a todos, no solo a Nicodemo, sino a todos. Nicodemo naturalmente pregunta: ¿cómo es eso de nacer de nuevo? ¿Cómo? Si yo ya nací, ¿cómo puedo volver a nacer? Entonces, dice el siguiente verso: respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. O sea, Jesús le está hablando a Nicodemo que es un nacimiento espiritual, es un nacimiento diferente, es otro nacimiento de otra naturaleza. Diga, es otro nacimiento de otra naturaleza. Muy bien, sigue diciendo: lo que es nacido de la carne,
carne es. Aquí está haciendo alusión al primer nacimiento. A eso que Nicodemo dijo, yo siendo viejo, ¿cómo puedo nacer de nuevo? Entonces Jesús le dice, tú, Nicodemo, eres carne. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces Jesús habla ahí de dos nacimientos, el nacimiento natural y el nacimiento espiritual. Por supuesto que nadie puede ver el reino de Dios si no nace espiritualmente, si no se da el alumbramiento espiritual. Sigue diciendo, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Siguiente, el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Sigue. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Verso siguiente y último. Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel? O sea, ¿eres tú un principal entre los judíos y no sabes esto? Muy bien. Que el Señor Santo nos bendiga a través de su palabra. El verso que quiero que coloquemos en pantalla es el verso 6. En unos momentitos, no sin antes decirle que vamos a continuar con el tema el hombre espiritual. Esta es como la quinta parte de este mensaje. Ustedes comprenderán que es muy difícil para mí decir todo lo que ya he dicho anteriormente. Parte 5, el hombre espiritual. Vamos a dejar el versículo 6, que es el que nos ocupa en estos mensajes. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. La vez más reciente, es decir, la vez pasada, yo expliqué algunas cosas, algunas preguntas, fue lo que traté de responder, como por ejemplo, ¿qué es la carne? Y dice el texto que lo que nace de la carne es carne. Entonces, ¿qué nace de la carne? El hombre, el ser humano. El hombre naturalmente es carne. Diga, el hombre naturalmente es carne. Es carne. Eso es muy importante. El hombre es carne. Todo lo que hereda de sus padres es carne, pertenece a la carne. Les dije también, para responder la pregunta, ¿cómo se vuelve carne el hombre? Y aquí yo puedo simplemente puntualizar que el hombre no se vuelve carne, el hombre es carne. Basta con nacer naturalmente de nuestros padres para ser carne. Para ser carne, no espíritu, carne, carne. Como el hombre naturalmente es carne, entonces se mueve en el mundo de la carne. ¿Qué fue lo que yo dije? Oh, se quedaron. Como el hombre naturalmente es carne, se mueve en el mundo de la carne. El hombre naturalmente no puede comprender las cosas del espíritu, porque el hombre no tiene naturalmente esa capacidad. Por supuesto que no fue así en el principio. En el principio Dios creó todas las cosas perfectamente, muy bien. Y nosotros ya vimos al principio también de este mensaje cómo se dieron las cosas, cómo Dios creó al hombre. Les dije que Dios creó al hombre espíritu, alma y cuerpo. Pero como entró el pecado, es decir, el hombre cedió terreno, tristemente, la parte espiritual del hombre murió, porque el Señor le dijo, el día que comas del fruto de ese árbol, ciertamente morirás. El hombre desobedeció a Dios y comió del fruto y espiritualmente murió. Es decir, para con Dios la parte espiritual murió. El hombre que fue creado a imagen y semejanza de Dios, en aquel entonces
se corrompió el orden, se dañó el orden. Y el hombre que al principio era espiritual, tenía alma y tenía cuerpo naturalmente, como Dios lo creó. Entonces todo comenzaba con Dios, espíritu, alma, cuerpo. Pero tristemente al hombre pecar, se corrompe, se daña la relación con Dios. Entonces el hombre ya no tiene comunión con Dios. Por eso es que como el hombre pierde la imagen y la semejanza de Dios, Dios lo saca del huerto del Edén y el hombre queda destituido de la gloria de Dios. Diríamos que el molde se dañó. Por eso es que el pecado entró por un hombre y por ese hombre pasó a toda la posteridad, pasó a toda la raza humana. Es decir, Adán como cabeza federal pecó y en consecuencia, al representarnos a la humanidad entera, dañó toda la humanidad. Se dañó él y dañó toda la humanidad, porque él era el modelo, él fue el primer hombre y todos procedemos de ese primer hombre. Y al dañarse, todos nos dañamos. Esa es la razón por la cual ahora ya en la revelación apostólica y en las palabras de Cristo, Él le dice a Nicodemo: lo que es nacido de la carne, carne es. O sea, lo que nació de Adán, como Adán es. Voy a decirlo así: lo que nació de Adán, conforme a Adán es. Y Adán tristemente quedó destituido, quedó afuera, quedó siendo enemigo de Dios. Por eso es que toda persona nace siendo enemiga de Dios. Así es. Toda persona nace siendo enemiga de Dios. Pero para esto apareció el Hijo de Dios. Para volvernos a Dios. Para reconciliar al mundo con Dios. Por eso la esperanza del hombre se llama Jesucristo. La esperanza del hombre se llama Jesucristo. Porque Jesús vino ¿a qué? A reconciliarnos. Pero vamos a seguir porque esto es muy importante. Entonces, el hombre naturalmente es carne. ¿Cuál es la naturaleza de la carne? Bueno, el texto dice que lo que nace de la carne es carne. Es decir, no existe ninguna excepción ni distinción. Ni la educación, ni las mejoras, ni la cultura, ni la moralidad o la religión pueden hacer que el hombre deje de ser carne. El hombre naturalmente siempre será carne. Por eso es que yo me atreví a decir algo muy fuerte que tiene que comprenderse muy bien. Yo les dije, la carne del hombre permanece tan corrupta en los que han nacido de nuevo como en los demás, porque la carne siempre será corrupta. La inclinación de la carne siempre será hacia el mal. Hacia el mal. La carne del hombre permanece tan, aún estoy hablando en los cristianos, en los que han sido regenerados, o en los que hemos sido regenerados, los que hemos nacido de nuevo por la operación del Espíritu Santo, de ese nacimiento espiritual que está hablando Jesús a Nicodemo. Aún así, nosotros tenemos una parte que es la carne, lo que se dañó en Adán, lo que recibimos y heredamos también de nuestros padres, la carne. Muy bien, por eso también dije que la carne de un santo es la misma que la de un pecador. Dije también la vez pasada que en la regeneración o en el nuevo nacimiento, la carne no se transforma. Es importante que se entienda, la carne no cambia, la carne solo tiene un destino y yo lo voy a explicar al final de lo que quiero decir hoy. Pero entonces, ¿dónde quedé la vez pasada? Cuando usted me escuche mencionar regeneración, que esa es una palabra bíblica, yo estoy hablando del nuevo nacimiento. Y cuando usted me escuche hablar del nuevo nacimiento, yo estoy hablando del nacimiento del Espíritu. ¿Amén? Estoy hablando del nacimiento del Espíritu, que es el nacimiento que Jesús presentó a Nicodemo. Porque de otra manera, ¿qué dijo Jesús? Nadie puede ver el reino de Dios si no nace de nuevo. Y ver el reino es muy amplio. Es el reino de Dios, es la vida de Dios,
es todo lo que pertenece a Dios. Nadie puede disfrutar, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace de nuevo. Entonces yo explico eso para que en la medida que voy exponiendo el mensaje y predicando el mensaje por el Espíritu, que usted no se me confunda. Yo estoy, cuando me escuche decir regeneración, ¿qué es lo que yo estoy diciendo? Nuevo nacimiento. Y cuando yo digo nuevo nacimiento, ¿estoy hablando de qué? Del nacimiento del Espíritu. Muy bien, entonces nos estamos entendiendo. Ahora bien, la regeneración, les dije, y fue ahí donde quedé, es un mínimo esencial en la vida espiritual. Ahí fue donde nosotros quedamos la vez pasada. La regeneración es un mínimo. Ahora, escuchen, es un mínimo. Con esto lo que yo estoy diciendo es que la regeneración o el nuevo nacimiento es el principio, es la base sobre la que posteriormente se edificará esa vida espiritual. Entonces, todo comienza con el nuevo nacimiento. Todo comienza con la regeneración. Recuerden que el nuevo nacimiento es una obra de Dios, porque la salvación es de Jehová. El hombre naturalmente no se puede salvar por sí mismo. Es decir, el hombre no es salvo simplemente porque repita una oración. Yo conozco muchos que repitieron una oración, que rezaron una oración y siguen siendo los mismos. Recuerden que alguien puede hacer todo lo que hace un cristiano y no ser cristiano. Alguien puede pasar toda la vida metido en una iglesia y no ser cristiano. Y si no, que lo diga Nicodemo, que era un principal entre los judíos, un intérprete de la ley. Nicodemo conocía, así como decimos aquí en Costa Rica, al dedillo conocía la ley de Moisés. Todos esos 613 mandamientos que Dios le dio al pueblo judío, bueno, a los israelitas, lo conocía muy bien. Y sin embargo, Jesús le dice a Nicodemo, yo lo voy a decir así: Nicodemo, tú jamás vas a poder ver y entrar al reino de Dios si no naces de nuevo. O sea, en otras palabras, Nicodemo diría: y todo lo que yo sé, y toda la información que tengo, y yo que soy un intérprete de la ley, todo eso, ¿para qué me sirve? Si no nazco de nuevo, dice Nicodemo, no puedo ver el reino de Dios. No puedo disfrutar de la vida del Espíritu. No puedo disfrutar de todo lo que Dios ha provisto para el hombre. Hay que nacer de nuevo. Es entonces que el nuevo nacimiento es tan solo la base sobre la que posteriormente se edificará la vida espiritual. Pero repito, el nuevo nacimiento es una obra de Dios. El hombre no puede salvar a nadie. El hombre no puede salvar a nadie. ¿Cuál es el trabajo de nosotros? Predicar el Evangelio. Predicar el Evangelio. Y mientras nosotros estamos predicando, ¿qué es lo que pasa? El Espíritu Santo, como le dijo Jesús a Nicodemo, creo que en el versículo 9, queridos, el verso 10 es... No, el 8 es el 8, será el 7, ya lo voy a devolver por todas. Donde él habla, ahí está, el 8. El viento sopla de donde quiere. Viento ahí es neuma, en el original es neuma. Y cuando uno habla de espíritu, la palabra es neuma también. Es el neuma de Dios. O sea, nosotros predicamos el Evangelio. Nosotros hacemos... escuchen, nosotros llevamos el mensaje del Evangelio al oído de la gente, pero solo el Espíritu Santo puede llevar ese mensaje al corazón. ¿Escuchó lo que yo dije? Uno no puede salvar a nadie, pero entonces el Espíritu Santo, que es el que sopla, él sopla, dice, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Eso es lo que pasa cuando el Espíritu Santo opera el nuevo nacimiento en el hombre, que aquel que no creía, que no quería nada, ahora dice: yo quiero al Señor, yo quiero al Señor, yo quiero al Señor, ayúdeme por favor. Bueno, ahí ha pasado algo, ha pasado algo. Yo les he dicho, yo sé lo que la Biblia dice en Romanos,
Claro que sí. Donde dice que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. O sea, una persona es salva cuando cree en su corazón. Pero naturalmente el hombre no puede creer como tiene que creer, porque la carne no produce fe. La carne no produce fe y el hombre naturalmente es carne. ¿Quién produce la fe? La fe pertenece a Dios, la fe es del Espíritu. La fe es del Espíritu, eso proviene del Espíritu. Entonces el Espíritu Santo sopla la nueva vida en la persona y naturalmente, diríamos simultáneamente, esa persona o a esa persona le llena la fe, el don del arrepentimiento. De inmediato llora su pecado, porque ahora está viendo las cosas diferente, porque ahora se le ha impartido ¿qué? Un nuevo corazón, un nuevo espíritu, un alma regenerada. Alabado sea el Señor. Ese es el proceso. Así que entonces nadie puede hablar de vida espiritual ni esperar crecer espiritualmente si no es regenerado, puesto que no tiene vida en su espíritu, no tiene la vida de Dios, no tiene la vida del Hijo. Eso es importantísimo. De la misma manera, hermanos, que nadie puede construir un castillo en el aire, tampoco podemos edificar a los que no están regenerados. Porque yo les dije anteriormente que el nuevo nacimiento, la regeneración, es la base, la que va a sustentar, la que va a sostener, quiero decir, esa vida espiritual. Pero el nuevo nacimiento es el principio. El nuevo nacimiento es eso que Dios hace por nosotros, que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos. Repito, te lo voy a decir de otra manera. El nuevo nacimiento es aquello que Dios hace porque yo no puedo hacerlo. El hombre no puede salvar. Ahora, yo sé que hay muchos que predican que el hombre puede salvarse. Pero si el hombre puede salvarse por sí mismo, yo pregunto, ¿por qué Cristo vino a la tierra? O sea, ¿para qué? Si el hombre podía salvarse por sí mismo. Todo lo contrario. Como el hombre por causa de su pecado no podía subir a Dios, entonces Dios en Cristo bajó al hombre. Bajó al hombre. Él vino a nosotros. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. No podíamos ir allá. No podíamos. Pero entonces Él vino. Y dice Filipenses 2, que Él no escatimó ser igual a Dios, sino que se despojó. Vamos a leerlo, estoy por el Espíritu. Filipenses 2, leamos desde el verso 3, probablemente. Busquen si quieren ustedes también, esa cita está muy buena. Vamos rapidito, ¿la proyectas, hijo? A ver, no, es el verso 5 en adelante, el verso 5. Ahí está, dice así. No sé si lo tienen ustedes. Yo puedo dar un momentito, no hay problema. Somos una familia, la familia de Dios, y nos esperamos. ¿Me van entendiendo? ¿Sí? Muy bien. Yo trato de ir despacito, no hay prisa, y vamos a ver qué el Señor quiere hacer con nosotros. Dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, escuchen, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. O sea, si el hombre puede salvarse, todo esto se podía evitar, pero el hombre naturalmente no se puede salvar. Por eso Jesús es el Salvador del mundo. Aleluya, alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. Recuerden que mi mensaje es el hombre espiritual. Y hemos dicho que nadie puede ser espiritual si no nace del Espíritu.
Porque el hombre naturalmente es todo lo contrario, es carne. Todo lo contrario a lo espiritual es la carne. Es lo caído, la inclinación al mal. Por eso es que, y esto mire, esto está comprobado. Usted ve a un niño y usted dice, pero al niño, ¿quién le enseñó a pelear? ¿Quién le enseñó a hacer, como decimos aquí, esos berrinches? Yo no sé si van a entender esa palabra otros. ¿Quién le enseñó a hacer estas cosas? No pelee. ¿Quién le enseñó a pelear? Ahora piense un poquito más grandecito. ¿Quién le enseñó a mentir? No, yo no lo tengo. No, usted lo tiene. No, no lo tengo. ¿Quién le enseñó eso al niño? Y después un poquito más, ¿quién nos enseñó a pecar? Pregunto, ¿usted fue a una escuela? ¿Usted fue a un colegio? ¿Fuiste a la universidad para que te enseñaran a pecar? Eso es una naturaleza. Para que ustedes y yo comprobemos que desde que nacemos tristemente dañados. Por causa del pecado, porque la paga del pecado es muerte. Y el hombre murió primero espiritualmente. Y después ya ustedes saben que naturalmente, que eso es parte todavía del pecado, es la muerte de este cuerpo, o sea que tiene que morir. Esa es la naturaleza. Hay que aceptar que eso es así. Los dolores y nada de eso existía antes del pecado. Todo eso vino como consecuencia de que el hombre se dañó. Y después de ahí, los hombres dañados hemos dañado todo. El agua. ¿Cómo está el oxígeno? Contaminado. ¿Qué pasó con los árboles? Con la naturaleza, la vegetación, la flora, la fauna. ¿Qué pasó con todo eso? El hombre egoísta, porque de ahí vino el egoísmo y todos los males. Como dice la Escritura, solo esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron su propio mal y muchos males. Así está claro. Pero entonces este mensaje, como se llama el hombre espiritual, lo que estamos tratando de decir es que hay que crecer en Dios, que hay que avanzar en Dios, que el nuevo nacimiento no es que resuelve todo. El nuevo nacimiento resuelve, oye bien, resuelve lo que tú y yo no podíamos. Es todo lo que resuelve. Pero después de ahí, de nacer de nuevo, nosotros tenemos una tremenda responsabilidad. ¿Y es la responsabilidad de qué? De crecer en Dios, de crecer en la gracia de Dios. Y yo he enseñado a través de este mensaje que al principio, como todo estaba bien, recuerde que todo está bien si Dios está arriba. Todo está bien si Dios es el todo. Entonces Dios al principio era el todo del hombre. Él no tenía ojos para nadie más que para Dios. Dios era su todo. En el principio Dios era el todo del hombre. Pero un día Dios dejó de ser el todo para el hombre. Entonces el hombre buscó el mal, tristemente, pecó y se dañó todo. El hombre pierde la comunión con Dios. ¿Y qué es lo que queda? Queda un hombre dominado por el alma. Pero es que en el alma no está Dios. Dios está en el espíritu, porque Dios es espíritu. Entonces, como ya Dios no está, porque el espíritu quedó muerto en el sentido para con Dios, entonces queda el alma. Pero en el alma lo que está es algo que se llama el yo. El yo. De ahí que el hombre ahora busca todo lo que es su propio beneficio. El hombre naturalmente es egoísta. El hombre es amigo de alguien siempre y cuando tenga un beneficio con aquella persona. El hombre va por la vida, si me la hacen, me la pagan. Así va el hombre, que todos me sirvan a mí y yo no quiero servir a nadie. El hombre naturalmente es mejor. Díganme ustedes, ¿no es verdad lo que estoy diciendo?
¿Por qué las guerras? Como dice el apóstol Santiago, estoy hablando de Santiago el verdadero, el de la Biblia. ¿De dónde provienen las guerras? ¿De dónde? Del corazón. De acá adentro provienen las guerras. Pero ¿qué es lo que busca la guerra? ¿Qué busca? ¿Qué es lo que se ambiciona? Más poder. ¿Qué está buscando Putin allá en Ucrania? Más tierras, más poder. Porque así piensa el hombre. El hombre naturalmente ayuda, pero va pensando en algo más. Yo no puedo decir todo lo que quiero decir, pero así es el hombre. Tristemente así es el hombre, amado. Entonces, para ser un hombre espiritual, primero la base, que es la regeneración. Pero una vez regenerados, ahora hay que pagar un precio. Y en ese precio es donde la mayoría de los cristianos se quedan. La gente no quiere pagar el precio. Entonces, yo quiero que piensen en algo. Cuando una persona nace de nuevo, ya dije que por el Espíritu, estamos hablando de un nuevo nacimiento, un nacimiento espiritual. Esa persona no es que ahora sí ya naturalmente es espiritual y todo lo ve espiritual y de aquí adelante solo espiritual y esa persona solo palabra y solo oración. Uy, qué lindo que fuera así. Qué lindo. Pero resulta que como el hombre tiene otra naturaleza, que es la naturaleza de la carne, pareciera a veces que hay dos personas dentro de nosotros, dos seres dentro de nosotros. Pareciera ser, amado. Y eso es verdad. Eso es verdad. Ahora quiero que entiendan una cosa. Yo no sé en el caso tuyo, pero en mi caso, antitos de los 18 años, el Señor me hizo nacer de nuevo por el Espíritu. Porque anteriormente a eso yo no quería nada con iglesia ni pastores, todo lo contrario, me burlaba. Me invitaban y yo a veces accedía, pero para burlarme de ellos. Y decía, qué ridículo lo que están haciendo. Y yo los veía danzar. Y qué montón de locos y brujos son esos. Y tiraba piedra a los techos de los templos evangélicos. Y cosas así. Pero un día algo pasó que, claro, ahora yo lo entiendo perfectamente. Fue que Dios operó la nueva vida. Porque empecé a ver todo diferente. Diferente. Pero recuerde usted que en ese momento nací de nuevo por el Espíritu. Pero ¿cuántos años tenía la carne de dominarme y de mandar y hacer todo el asunto? ¿Cuánto? Casi 18. Casi 18. Y yo apenas estaba naciendo de nuevo. O sea, 18 versos, unos días. Lo que quiero que entienda es que la carne exige soberanía absoluta. Yo no sé cuántos tenías tú cuando naciste de nuevo. No sé cuántos años de que la carne gobernaba, de que todo era almático, todo era, no es natural digamos el resentimiento, todo ese tipo de cosas que provienen del alma. No sé cuántos años gobernó tu vida la carne, pero lo cierto es que la carne, o sea, esa naturaleza de la que estamos hablando, la naturaleza carnal, lo que es el hombre naturalmente, exige soberanía absoluta. Pero resulta que ese nuevo nacimiento, esa vida espiritual, exige también lo mismo. Exige, querido hermano, soberanía absoluta. Ambas naturalezas, tanto la carne, ese primer nacimiento, como el espíritu, ese segundo nacimiento, exigen soberanía absoluta. Es decir, la carne desea tener al hombre sujeto para siempre a ella misma.
mientras que la vida espiritual quiere tener al hombre completamente sujeto al Espíritu Santo. Es decir, la carne y el espíritu difieren por completo, porque son diametralmente opuestos. Yo le voy a mostrar en Gálatas 5:17. Este lo vamos a proyectar nada más. Gálatas 5:17, por favor. Vean aquí, porque el deseo de la carne, ¿qué dice? Unos poquitos están leyendo. Otra vez, porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Y el del espíritu es contra la carne. ¿Qué dice? Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. ¿Se da cuenta? Que estoy hablando en los cristianos, en los que han nacido de nuevo. Estoy hablando en aquellos que por la gracia de Dios hemos nacido de nuevo. Entonces quiero que sepan, hermanos amados, que aquí en el interior nuestro hay una batalla. Porque hay una oposición. La carne se opone al espíritu y el espíritu se opone a la carne. Pero yo le voy a decir algo. Todo lo que tiene que ver con la carne lo heredamos de Adán. Todo lo que tiene que ver con el espíritu lo heredamos de el postrer Adán. ¿Quién es? Cristo. De acuerdo a la Biblia, el postrer Adán es Cristo. Entonces, carne es igual a todo lo adánico y espíritu es igual a todo lo que es Cristo, porque el todo del espíritu, de la vida espiritual, es Cristo. Entonces es como que si Adán y Cristo están dentro de nosotros y Cristo no quiere que tú hagas lo que Adán quiere que tú hagas y viceversa. Hay una oposición, porque ahí lo dice, y estos se oponen entre sí. Pero ¿qué es lo que pasa? Vamos a hacer un puntito ahí, pero es una pausa. ¿Qué es lo que pasa? Que en las iglesias normalmente nos enseñan, venimos acá, cantamos, es decir, unos 3 cantos de alabanza, lo que llaman, y unos 2 cantos de adoración, que son más suavecitos, y después de ahí nos enseñan a pelearnos contra el diablo. Y todo es el diablo. Y la culpa siempre es del diablo. Y yo no estoy diciendo que el diablo no sea malo, que no sea perverso. No, el diablo es el padre de toda mentira y de todo mal. Pero es que el asunto es que el diablo está afuera. Y dicho sea de paso, Cristo lo venció. O sea, el diablo sabe que él está vencido. Y como sabe que está vencido, pero que de él procede todo mal, pues lo único que hace que es mal. Pero está afuera. Por eso yo he dicho aquí, lo digo hoy categóricamente, que el principal enemigo del hombre no es el diablo, porque el diablo está afuera. El principal enemigo del hombre se llama la carne, porque la carne, que es una naturaleza, está adentro. Entonces, si usted lo razona, usted dice, sí, es que el enemigo más cercano a mí es el que está adentro, porque el otro está afuera. Por ejemplo, el sistema del mundo, que también es un enemigo, el mundo. Por eso la Biblia dice que el mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces yo sé que hay 3 enemigos: la carne, el diablo y el mundo. Y en ese orden que lo dije, yo creo que ese es el orden correcto. Pero primero la carne, porque es la que se opone. Ahora, la carne, por supuesto que se nutre, se alimenta. Así también el espíritu se nutre, se alimenta. Por eso es que la Biblia dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso cosechará. Entonces, si tú siembras para la carne, de la carne segarás corrupción, ¿verdad? Corrupción, muerte. Pero si siembras para el espíritu, entonces vas a segar vida, vida. Vas a manifestar vida.
Entonces esto es un asunto de causa y efecto. Que yo estoy involucrado. Esto no es una obra directamente de Dios. El nuevo nacimiento, sí. En el nuevo nacimiento el hombre no aporta nada porque no tiene cómo. Lo único que aporta el hombre en el nuevo nacimiento, ¿sabe qué es? La necesidad de que le salven. Pero el hombre, después de ahí, nada. Pero en el crecimiento, el hombre sí tiene que aportar. Tiene que aportar. Y para aportar, ¿qué tiene que hacer? Echar mano del Espíritu Santo, que Jesús dijo que es el que nos guía a toda verdad. Y entonces tú, a través de la iluminación del Espíritu Santo, vas al alimento del Espíritu. ¿Y cuál es el alimento del Espíritu? La palabra, la oración. El congregarnos es parte de alimentar el Espíritu. La predicación del Evangelio es parte también. ¿Sigo? Un poquitito más, ¿verdad? Entonces, la carne, como tienen ustedes en pantalla, y la vida espiritual difieren por completo. Ahora voy a repetir lo que dije hace un momento para que usted lo recuerde. La naturaleza de la carne es la del primer Adán, mientras que la naturaleza de la vida espiritual pertenece al último Adán. Escuchen aquí, el móvil de la primera es terrenal, pero el de la segunda es celestial. Es decir, en Adán somos de la tierra, terrenal, pero en Cristo somos celestiales. En Cristo somos celestiales. Por eso es que la Biblia dice que los que estamos en Cristo, vean ustedes qué cosa más tremenda, estamos sentados ¿dónde? En los lugares celestiales, juntamente, es decir, con Cristo estamos sentados en los lugares celestiales. A mí me encanta eso, porque para Dios eso es un hecho. Pero tú tienes que entenderlo, querido hermano. Ahora, tú no lo vas a poder entender todo de una sola vez. Yo estoy diciendo que esto es un proceso. Esto es un proceso. Entonces, amados, repito, el móvil de la primera es terrenal, pero el de la segunda es celestial. Escuchen, la carne centra todas las cosas en el yo. Yo quiero, yo busco, yo aquí, yo allá. Todo yo, porque eso es lo que hace la carne. Cada vez que usted defienda su yo, usted tiene que entender que está defendiendo su carne. Pero la vida espiritual lo centra todo en Cristo. O sea, el espíritu lo centra todo en Cristo. La carne desea llevar al hombre al pecado, pero la vida espiritual anhela llevarle a la justicia. Entonces esto es muy importante, amados. Y voy a ver cómo concluyo, porque realmente mucho de lo que yo quería decir hoy no lo he dicho, sinceramente. Pero debo ir concluyendo. Antes, cuando gobernaba la carne sin interferencias, digo sin interferencias porque el espíritu estaba muerto, o sea, para con Dios, el hombre naturalmente no tiene ninguna interferencia, es decir, simplemente lo que tiene es carne, es solo carne. Por eso el hombre antes podía pecar terriblemente sin tener ningún sentimiento de culpabilidad. Ahora que ha surgido la nueva vida y con ella la naturaleza, el deseo, la luz y el pensamiento celestial, resulta entonces que cuando esta nueva luz penetra en el hombre, pone al descubierto de inmediato la corrupción que hay dentro. De manera tal, hermano mío, que el nuevo creyente no quiere permanecer en un estado semejante y anhela seguir la voluntad de Dios. Pero entonces la carne empieza a luchar con la vida espiritual, porque la carne, ¿qué demanda? Soberanía absoluta. La carne dice, aquí mando yo. Y el espíritu dice, aquí mando yo. Y todo va, es decir, lo que hace la diferencia es
cómo nos estamos alimentando. La mejor forma, hermano mío, de andar en la victoria de Cristo es echar mano de todo lo que tiene que ver con el Espíritu y dejar que la carne vaya a su propio destino, porque el único camino de la carne es llevarla a la cruz. La carne no cambia, no se transforma, no. La carne tiene que morir. Aquí yo estoy concluyendo, yo mencionaré esto después. La carne tiene que morir. Escúcheme. ¿Y cómo muere la carne? Déjala morir de hambre. No la alimentes. ¿Cómo se alimenta la carne? Si tú ves pornografía, si tú andas por allá y te expones al pecado y empiezas a alimentar la carne, a exponerte a lugares donde no te convienen. Yo sé, todo me es lícito, mas no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Entonces tú vas a la televisión y Dios mío, ahora no se puede poner nada. Yo alguna vez traté de ir a Netflix para ver alguna serie, alguna cosita ahí, y en todo está dañado. Yo alguna vez vi una y dije, mira, esta está bien bonita. Cuando rapidito veo dos del mismo sexo, como una tremenda pareja, y lo estaban ilustrando como un amor genuino. El otro día con los niños llegamos a un hotel y no sé si Daniel o Dariana encienden la tele y rapidito pornografía. Y nosotros viendo a ver cómo, y es un problema porque se pierde todo, las baterías no funcionan del control y hay que agarrar a los niños y cubrirlos mientras resolvemos allá. Todo está dañado. Jesús fue claro al decirle al Padre, Padre, yo te ruego, no que los quites del mundo, pero guárdalos del mal. En el mundo hay mucho mal. Hermano mío, yo voy a establecer esto para terminar. El nuevo nacimiento es una obra de Dios, pero crecer en la vida, en esa nueva vida, depende de lo que tú y yo hagamos. Es una responsabilidad. Yo sé que esto es un proceso. Uno nace de nuevo niño. Es un niño. Y como niño todavía es carnal. Como niño, es un niño. Tiene que empezar a fortalecerse en Dios, a crecer en Dios. ¿Entiende lo que digo? A ejercitarse en Dios. Entonces empieza a cobrar dominio. Empieza a dominar la carne, a subyugar la carne, a someter la carne y a crecer en Dios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ese hombre espiritual, que es el hombre interior del que habla Pablo, entonces empieza a echar músculo. Estoy hablando espiritualmente. Y empieza simplemente a dar lugar a esa inclinación que naturalmente tiene, porque la inclinación del hombre nuevo es toda hacia Dios. Él anhela a Dios, él piensa en las cosas de arriba, él busca lo de arriba. Su caminar es buscando primero la justicia de Dios. ¿No es eso lo que dice la Biblia? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Entonces ese hombre busca todo eso y empieza a cobrar fuerza y fuerza y fuerza, y la carne se debilitó y se murió, porque la llevó a la crucifixión, a morir. Piense así: si usted defiende mucho su yo, eso quiere decir que usted todavía es carnal. Pero cuando usted dice, mire, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Eso es un hombre, una mujer espiritual. Un hombre, una mujer espiritual. Hermano mío, que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Hemos predicado la palabra de Dios.
Y yo pido al Señor que aquello que no dije con mis palabras, que Él te lo imparta a ti. Apelo a la labor extraordinaria del Espíritu Santo que te ayude y te guarde, te dé sabiduría y entendimiento para comprender lo que Dios nos está diciendo. El hombre espiritual, crecer en Dios, avanzar en Dios, para entonces, mi querido hermano, administrar con sabiduría, ejercer bien la mayordomía. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde en Cristo el Señor. Amén. Shalom, shalom. Amén. Gracias por acompañarnos. Con el favor divino, nos veremos próximamente. Shalom. Mas el reino de la muerte no la vencerá. A tu amada para siempre preservará.